Esta ensalada navideña es adictiva, te lo advertimos. En el canal de las ensaladas seguimos con la temporada navideña. Vea pues, esta época se presta para sacar las mejores combinaciones frescas, dulces y bien antojadoras. Arrancamos con una lechuga bien verde, fresca y linda. La lavamos bajo el chorro de agua fría como debe ser y de manera natural la ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Esto lo hacemos porque la lechuga viene directo del cultivo y más vale prevenir. ¿Ustedes también desinfectan así o tienen otro truquito en casa? Cuéntenme ahí abajo. Mientras la lechuga se desinfecta, seguimos con uno de los ingredientes que más me gusta, un mango maduro, grande y jugosito. El mango siempre le da ese saborcito dulce que combina tan bueno con lo crocante y lo salado. Lo lavamos muy bien, le quitamos la cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Preste atención porque el tamaño de los cubos hace que cada bocado tenga ese equilibrio perfecto de dulce y frescura. Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Paso ahora a los 2 tallos de apio que personalmente son de mis preferidos para ensaladas porque aportan fibra, frescura y esa crocancia que tanto gusta. Los lavo bien, retiro las hebras que a veces molestan y luego corto en trocitos pequeños. ¿Usted cómo prefiere el apio, más gruesito o delgadito? Lo leo en los comentarios. Ahora sigo con uno de los ingredientes que más realzan esta receta, 250 gramos de queso mozzarella. Este queso es suavecito, cremoso y combina delicioso con el mango y el toque ácido de la manzana. Lo corto en cubos medianos y lo reservo un momentico. Seguimos con 2 manzanas rojas que le dan color, dulzor y antioxidantes. Las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas, retiramos el centro y las semillas y luego las cortamos en cubos pequeños. ¿A usted le gusta más la manzana roja o la verde para las ensaladas? Por favor cuénteme, que siempre leo todo lo que ustedes comentan. Retomamos ahora la lechuga, ya bien desinfectada. La secamos muy bien porque si queda mojada el aderezo no se pega igual. Con las manos bien limpias la cortamos en trocitos, no muy grandes, para que cada bocado quede armonioso. Y listo, llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera grande agregamos la lechuga fresquita, el mango dulce, el apio crocante, el queso mozzarella y las manzanas rojas. Todo esto junto ya se ve hermoso, vea pues qué belleza. Ahora, aparte, hacemos el aderezo. Agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que tiene grasas saludables y mucho sabor. 3 cucharadas de miel de abejas, que además de aportar dulzor natural, ayuda a equilibrar el limón. Una pizquita de pimienta negra molida para ese toquecito picantico que casi no se siente, pero que realza. Una pizca de sal, 3 cucharadas de yogur griego natural, que le da cremosidad y proteína. Una cucharada de mostaza, que es ese saborcito medio ácido, medio dulce que amarra todo. Y finalmente, el jugo de un limón fresco, que le da vida a todo esto. Bato muy bien hasta que se vea suave y cremosito. Ponga cuidado, no debe quedar ni muy espeso ni muy líquido. La textura del aderezo es clave para que cubra bien cada ingrediente. Ahora sí, vertemos este aderezo sobre la mezcla de la ensaladera. Con una cuchara grande mezclamos suave, despacito, sin maltratar los ingredientes, pero asegurándonos de que todo quede bien impregnado. Y ya con eso, refrigeramos un ratico, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo al horno, cerdo, pavo o incluso para servir solita como una entrada fresca en las cenas navideñas. Antes de terminar, venga pues, cuéntenme, ¿les gustaría que hiciéramos una versión con pollo también? ¿O de pronto una sin lácteos para los que no comen queso ni yogur? Déjenmelo en los comentarios que yo les preparo lo que ustedes pidan. Y bueno, familia del canal de las ensaladas, gracias por quedarse hasta el final. Y vea pues, si este video les gustó, no se vayan sin dejarme un me gusta, un comentario de apoyo, compártanlo con alguien que ame la comida navideña y suscríbanse para que no se pierdan todo lo que viene, que esta temporada está llena de recetas deliciosas y fáciles de hacer. Nos vemos en el próximo video, hágale pues, que aquí seguimos cocinando con cariño y mucho sabor.